like to thank everyone for joining us here today. Damos gracias a todos los que nos están escuchando hoy. And I just pray that you're blessed as we have been blessed through this message. Y espero que sea una bendición para ustedes como ha sido una bendición para nosotros este mensaje. Just invite you to bow your heads in prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros en oración. Dearest Heavenly Father, Padre Celestial, Lord, we just thank you that we can come here together before you. te damos gracias porque podemos venir delante de ti. And as Jesus says in John 17:17, Y como dice Jesús en Juan 17:17, sanctify them through your word, santifícalos por tu verdad. because your word is truth. Tu palabra es verdad. Lord, we just invite your Holy Spirit here today to be with us, Invitamos a tu Espíritu Santo hoy a estar con nosotros. to open up your truths to our hearts. Que abra nuestros corazones a tu verdad. We ask this now in Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Today's sermon is titled Repairer of the Breach. El sermón de hoy se titula Reparador de la Brecha. And the verse for today is found in Isaiah 58 verse 12. Y el verso de hoy se encuentra en Isaías 58:12. And Isaiah 58:12 says, Isaías 58:12 nos dice: And they that shall be of thee shall build the old waste places, and thou shalt raise up the foundation of many generations, and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzados para habitar. As the world celebrates Christmas, Mientras el mundo celebra la Navidad, in whatever way they do, en cualquier forma que ellos la celebren, I will disagree that Jesus was born on Christmas Day. no estaré de acuerdo de que Jesús nació el día de Navidad. I disagree with the over-consumerization of the corporate world. No estoy de acuerdo que con las ventas excesivas del mundo empresario. And I'll disagree on the mixed and blended myths and beliefs that children are taught about Christmas. Y no estoy de acuerdo con los mitos ni creencias mezcladas y combinadas que se les enseña a los niños sobre la Navidad. Along with the intent-embedded thoughts Al igual que las intenciones egoístas plantadas. and I'll disagree with the origins of that Christmas were originally about Jesus. Y también no estoy de acuerdo con los orígenes de Navidad. I do believe that we should share in the remembrance of Jesus. Pero sí creo que debemos compartir el recuerdo de Jesús. And I believe, as it says in Luke 2:14, Y creo, como dice en Lucas 2:14, that we should offer kindness, favour and peace and goodwill towards men. que debemos ofrecer favor, bondad y paz y buena voluntad para con los hombres. This is a fitting message for us to reflect upon Jesus. Este es un mensaje aprobado para que reflexionemos sobre Jesús. His love for a sin, sick and lost world. Su amor por un mundo perdido, enfermo de pecado. His work throughout all generations since the beginning of the world. Y su obra a través de todas las generaciones desde el principio del mundo. His earthly life, Su vida terrenal, death and sacrifice. su muerte y su sacrificio. Through his continuing work and intercession on behalf of the saints. Hasta su trabajo continuo e intercesión en el nombre de los santos, del santo. But also because of what Jesus has done on our behalf and what he has commanded us to do. Pero también por lo que Jesús ha hecho a nuestro favor, por lo que nos ha encargado hacer. This is a message for the last generation from our Creator, Redeemer and Saviour, Jesus Christ. Este es un mensaje para la última generación de nuestro Creador, Redentor y Salvador Jesucristo. Every day in the news and media, Todos los días en los medios de comunicación we hear of wars and rumours of wars. se oye hablar de guerras y rumores de guerras. Nation shall rise against nation,
Se levantará nación contra nación, kingdom against kingdom. reino contra reino. There are famines Habrá hambres and pestilences y pestilencias and y earthquakes terremotos and different myriads of natural disasters in diverse places. y diferentes desastres naturales en diversos lugares. There is fear and anxiety, Hay miedo, hay ansiedad, hatred of one another, odio hacia uno del otro, afflictions and troubles. aflicciones y problemas. Many are offended by others, Muchos se sienten ofendidos por otros and they betray one another. y se traicionan uno al otro. There are many false prophets and religions, Hay muchos falsos profetas y falsas religiones, and many are deceived by them. y muchos han sido engañados por ello. And because of immoral conduct, Y a causa de la conducta inmoral, iniquity abounds, and the love of many waxes cold. abunda la iniquidad y el amor de muchos se ha enfriado. Turn with us to Matthew 24, verses 29 to 31. Veamos en Mateo 24, de versículo 29 al 31. Matthew 24, verses 29 to 31. Mateo 24. Immediately after the tribulations of these days, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of heaven shall be shaken. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. And then shall appear the sign of the Son of Man in the heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. We know that Jesus is coming Sabemos que Jesús viene pronto, soon and very soon. pronto y muy pronto. We know these disasters and atrocities must happen, Sabemos que estos desastres y atrocidades deben de suceder, and the gospel must be preached to every corner of the earth. y que el Evangelio debe ser predicado en todos los rincones de la tierra. And then Jesus will come. Y luego Jesús vendrá. This generation has seen and is seeing all these awful and horrible events. Esta generación ha visto y está viendo todos estos terribles y horribles eventos. And they are happening now. Todos estos eventos mencionados anteriormente y están sucediendo ahora. In Genesis 1, En Génesis 1, the Bible says that God created the heavens and the earth and everything in it, and it was good. la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, y era bueno. However, it didn't take long for sin to creep into this perfect world. Sin embargo, el pecado no tardó mucho en entrar en este mundo perfecto. And this sin caused a breach between God and man. Y este pecado provocó una brecha entre el hombre y Dios. This was an eternal separation that God could not bear. Esta era una separación eterna que Dios no podía soportar. So the plan of redemption was put into action. Así el plan de redención se puso en marcha. And as we know, the Bible says the wages of sin is death. Y como sabemos, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. But it also says in John 3:16, Pero también dice en Juan 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. In Genesis 3:15, En Génesis 3:15, God gave to Adam and Eve the promise of a coming Savior. Dios les dio a Adán y a Eva la promesa de un Salvador venidero. It is estimated that there are 351 prophecies in the Old Testament
referring to the coming of the Messiah. Se estima que existen 351 profecías en el Antiguo Testamento refiriendo a la venida del Mesías. From the time of Adam through to Noah, Desde el tiempo de Adán a Noé, there were faithful God-fearing men. hubo hombres fieles y temerosos de Dios. However, Sin embargo, by the time of Noah, en la época de Noé, most of the men of the world had only continued evil in their thoughts and actions. la mayoría de los hombres del mundo solo tenían la maldad continua en sus pensamientos y acciones. From Noah through to Abraham, Desde los tiempos de Noé hasta Abraham, there were generations of God-fearing men. hubo generaciones de hombres temerosos de Dios. However, evil still reigned. Pero aún así el mal reinaba. Though evil still reigned, Aunque el mal reinaba, God's love still extended to humanity. el amor de Dios se extendía a toda la humanidad. Even though the promised Saviour had still not come, Aunque el Salvador prometido no había llegado aún, God had established the nation of Israel to be his people. Dios estableció la nación de Israel para que fuera su pueblo. His appointed priestly nation Su nación sacerdotal designada to the nations of the world. para las naciones del mundo. After being held captive as slaves in Egypt for 400 years, Después de que fueron cautivos como esclavos en Egipto durante 400 años, God sent the Israelites on a journey to the promised land, Dios envió a los israelitas en un viaje a la tierra prometida, a land flowing with milk and honey. una tierra que fluye leche y miel. And on this journey, the Israelites were to be En este viaje los israelitas deberían de ser the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in, el reparador de la brecha, el restaurador de caminos para habitar, or to eliminate evil that had existed around them. o eliminar el mal que existía a su alrededor. The Israelites failed. Los israelitas fracasaron. They desired what the surrounding nations had, Ellos deseaban lo que tenían las naciones vecinas, even though it was not what God had intended for them. aunque eso no era lo que Dios quería para ellos. God at times, Dios a veces, in his fatherly love, en su amor paternal, allowed them what they wanted. les permitía lo que ellos querían. After Israel was established as a nation in the promised land, Después de que Israel se estableció como una nación en la tierra prometida, they demanded to have a king to rule over them. exigieron tener un rey que los gobernara. So God gave them a king. Entonces Dios les dio un rey. First, there was King Saul. Primero estuvo el rey Saúl. At first, he was a God-fearing king. Al principio él era un rey temeroso de Dios. However, his fate was sealed with the ungodly. Sin embargo, su destino quedó sellado con los impios. Just before he died, Antes que él muriera, he committed the abomination of consulting with a witch and seeking the advice from the dead. él cometió la abominación de consultar con una bruja y buscar los consejos de los muertos. The next king to rule over Israel was King David. El siguiente rey que gobernó sobre Israel fue el rey David. He went through many troubles, Pasó por muchos problemas, heartaches and problems. angustias y problemas. He made mistakes and made bad choices. Cometió errores y hizo algunas malas decisiones. However, he was one of the few kings of Israel that was faithful to God his whole life. Sin embargo, él fue uno de los pocos reyes de Israel que fue fiel a Dios toda su vida. And the Lord spoke of David as a man after mine own heart. Y el Señor habló de David como un hombre conforme a su corazón. That can be found in Samuel and also to Acts 13 verse 22. Eso lo podemos encontrar en Samuel y también en Hechos 13:22. The two books of Kings De los dos libros de los reyes, tell of the kings of Israel and Judah. habla de los reyes de Israel y Judá. There were 39 kings in total. Hay 39 reyes en total. Of the 39, De los 39 reyes, 31 kings did what was evil in the sight of the Lord.
31 de los reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. There were only 8 that chose to love God with all their heart. Había solo 8 que decidieron amar a Dios con todo su corazón. Only 8 kings were the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. Solo 8 reyes fueron el reparador de brechas, el restaurador del caminos para habitar. From the time of David until the time of Jesus, Desde la época de David a la época de Jesús, give or take a few years, más o menos unos años, there's roughly 1,000 years, hay aproximadamente 1000 años or 28 generations. o 28 generaciones. And from the time of Malachi the prophet to the time of Jesus, Desde los tiempos del profeta Malaquías hasta los tiempos de Jesús, 400 years had passed. habían pasado 400 años. From the time of the Babylonian rule to the time of Jesus, Desde la época del gobierno babilónico hasta la época de Jesús, even though there were times that the Jews lived in Jerusalem and had a priestly system, aunque hubo tiempos en que los judíos vivían en Jerusalén y tenían un sistema sacerdotal, the Jewish nation was ruled predominantly by Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome. la nación judía fue gobernada dominantemente por Babilonia, por Medio Persia, por Grecia y Roma. And during these times, Durante estos tiempos, the Jews and the priestly system was adulterated by the other pagan customs and practices. los judíos y el sistema sacerdotal fueron adulterados por otras costumbres y prácticas paganas. But then our King, Lord and Saviour was born, Entonces nació nuestro Rey, Señor y Salvador, as prophesied in Isaiah 9 verse 6. como se profetizó en Isaías capítulo 9, versículo 6, which says, que dice: For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Almighty God, and the Everlasting Father, the Prince of Peace. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. However, before Jesus started his ministry, Sin embargo, antes de que Jesús comenzara su ministerio, there was to be another repairer of the breach, restorer of paths to dwell in. hubo otro reparador de brechas, el restaurador de caminos para habitar. Jesus' cousin, John the Baptist. El primo de Jesús, Juan el Bautista. The Jewish beliefs and priestly system was so perverted and corrupted Las creencias judías y el sistema sacerdotal estaban tan perversos y corruptos that God sent one to prepare the way so some of the Jews would receive Jesus. que Dios envió a uno para preparar el camino para que algunos de los judíos recibieran a Jesús. Turn with us to Mark 1 verses 2 and 3. Veamos en Marcos capítulo 1 versículos 2 y 3. And it says, Dice: As it is written in the prophets, Behold, I will send my messenger before thy face, which shall prepare the way before thee. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Versículo 3. Voz del que clama en el desierto: preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Jesus came as a humbled baby Jesús vino como un bebé humilde and lived a life that was gentle and lowly in heart. y vivió una vida amable y humilde de corazón. Our Almighty Lord came as one without honor, Nuestro Señor Todopoderoso vino sin honor, without deserved advantage, sin ventaja merecida, without gratitude, sin gratitud, and without awe or admiration. sin admiración. He lived, he died, and rose again,
Él vivió, Él murió y Él resucitó. Not only as our example, No solo como nuestro ejemplo, but as the repairer of the breach, the Sin- restorer of paths to dwell in. sino como el reparador de la brecha, el restaurador de caminos para habitar. Throughout his life on earth, A lo largo de su vida en la tierra, Jesus repaired the breach and set the path straight with the men that he walked with. Jesús reparó la brecha y enderezó el camino con los hombres con quienes caminó. Not that many accepted him. No muchos lo aceptaron. Sin through Adam caused a separation between us and God. El pecado a través de Adán causó una separación entre nosotros y Dios. There is nothing and there is no other being or created creature that can close that breach. No hay nada ni hay otro ser o criatura creada que pueda cerrar esa brecha, Except Jesus Christ, our Creator. excepto nuestro Creador Jesucristo. There isn't even an angel that can repair that breach. No hay ni siquiera un ángel que pueda reparar la brecha. Jesus, just as Joshua, Jesús, al igual que Josué, did all that human energy could do. hizo todo lo que la energía humana podía hacer. However, he sought and cried in faith for divine aid. Sin embargo, él buscó y clamó con fe, pidiendo ayuda divina. Jesus knew the only secret to success is the union of divine power with human effort. Jesús sabía que el único secreto del éxito es la unión del poder divino con el poder humano. And from the book of Acts through to the book of Jude, Desde el libro de Hechos hasta el libro de Judas. not that it's said this way, No es que se diga de esta manera exacta, but Jesus is highlighted as the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. pero se destaca a Jesús como el reparador de brecha, el restaurador de caminos para habitar. Jesus is the repairer. Jesús es el reparador. Sin is the breach that separates us from God. El pecado es la brecha que nos separa de Dios. Jesus is the restorer, Jesús es el restaurador. and Jesus is the path to dwell in. Y Jesús es el camino en el que habitar. In Hebrews 2 verse 14, En Hebreos capítulo 2 versículo 14 it says, nos dice: For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power over death, that is, the devil. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. From Genesis to Jude Desde Génesis hasta Judas is the story of Jesus as the repairer of the breach, está la historia de Jesús como el reparador de brecha, the restorer of paths to dwell in. el restaurador de caminos para habitar. Just like Saul before he became Paul. Al igual que Saulo antes de convertirse en Pablo. We might not see Jesus where he is represented, No es posible a veces ver a Jesús representado throughout the accounts and stories in the Bible, en todos los relatos y historias de la Biblia. but Jesus is there. Pero Jesús aún ahí está. The book of Revelation, El libro de Apocalipsis, or as the title says in my Bible, o como se dice el título en mi Biblia, the revelation of Jesus Christ, la revelación de Jesucristo. is a revealing of Jesus, Es la revelación de Jesús. and Jesus being the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. Y Jesús siendo el reparador de la brecha, el restaurador de caminos para habitar. Turn to Revelation 1 verse 1 and 2. Veamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. Revelation 1 1 and 2. Apocalipsis 1. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servant things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. La revelación de Jesucristo
que Dios le dio para manifestarse a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. And verse 2, who bear record of the word of God and the testimony of Jesus and of all things that he saw. Y versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. The book of Revelation at first glimpses El libro de Apocalipsis a primera vista has confusing and often scary imagery. tiene imágenes confusas y a menudo aterradoras. But God in his grace has given us understanding. Pero Dios en su gracia nos ha dado entendimiento. Even though there are scary and frightening events talked about in Revelation, Y aunque en Apocalipsis se mencione a consentimientos aterradores y espantosos, Jesus has given us full knowledge of these things. Jesús nos ha dado conocimiento previo de estas cosas, So the breach that he has repaired isn't broken again, para que la brecha que Él ha reparado no se vuelva a abrir, so that we can keep our pathway straight with him. y así mantengamos nuestro camino recto con Él. Jesus didn't finish or complete his work on the cross. Jesús no terminó ni completó su obra en la cruz, Or when he ascended to heaven. ni cuando ascendió al cielo. But he's also given us this last message to prepare us for when he comes again. Pero también nos ha dado este último mensaje para prepararnos para cuando Él regrese. As we've seen from history, Como hemos visto en la historia, from Adam to Noah, en la historia desde Adán hasta Noé, from Noah to Abraham, desde Noé a Abraham, Abraham to Moses, de Abraham a Moisés and from Moses to Jesus. y de Moisés a Jesús. Only a few people have stayed faithful to God. Solamente unas pocas personas han sido fiel a Dios. Only the restorer of paths to dwell in. Solo unas pocas personas eran el reparador de la brecha, el restaurador de caminos para habitar. The book of Revelation also tells us that few are going to follow God with all their hearts and minds. El libro de Apocalipsis también nos dice que pocos seguirán a Dios con todo su corazón y toda su mente. There are only two groups of people mentioned in the last days. Solo habrá dos grupos de personas que se mencionan en los últimos días. There are those that will receive the mark of the beast, Están aquellos que recibirán la marca de la bestia and those that have the seal of God. y aquellos que tendrán el sello de Dios. Many, or should I say, Muchos, o quizás debería decir, the majority of all people in the end days will receive the mark of the beast in their forehead or their hand. la mayoría de las personas en los últimos tiempos recibirán la marca de la bestia en su frente o en su mano. This time has not come into full action yet. Este tiempo no se ha entrado en plena acción todavía. Now, if you believe error or man's doctrines, Ahora bien, si crees en el error o las doctrinas del hombre, this is an indication that when the mark of the beast is enforced, esto es una indicación de cuando la marca de la bestia se ejecute, you will receive it la recibirás in your forehead or your hand. en tu mano o en tu frente. Meaning that it will be evident by our thoughts or by our works. Esto es decir que será evidente por nuestros pensamientos y nuestras obras. Some people want an easy life with no difficulties. Algunas personas quieren una vida fácil y sin dificultades. And this is where weak faith fails. Aquí es donde falla la fe débil. Some may say or think, Algunos han de decir o pensar, oh, I believe, but I want to keep my job. o yo lo creo, pero quiero conservar mi trabajo. I believe, but I don't want difficulties with my family or friends. Yo creo, pero no quiero dificultades con mi familia o amigos. I have to do it for convenience sake. Yo creo en Dios, pero tengo que hacer esto por conveniencia. I have to do it to fit into society. Tengo que hacer esto para caber en la sociedad. I have to do it so I won't be ostracized, so life can go on, so I can buy and sell. Yo creo en Dios, pero tengo que hacer esto para no ser excluido, para que la vida pueda continuar y para poder comprar y vender.
Those that think this way will get the mark in their hand. Aquellos que piensan así tendrán la marca en su mano. And as Revelation says, Como dice en Apocalipsis, there are those that will have the seal of God. hay quienes tendrán el sello de Dios. The seal of God is only to be in your forehead. El sello de Dios solo estará en tu frente. In order to truly believe God's truth, Para creer verdaderamente en la verdad de Dios, you have to do God's truth. tienes que hacer la verdad de Dios. The seal of God is the king's stamp, El sello de Dios es el sello de un rey, his authority, su autoridad, his sign of ownership. su señal que somos de Él. If you have the seal of God, Si tienes el sello de Dios, you truly believe in it, crees verdaderamente en Él and it will be marked in your forehead, y quedará marcado en tu frente not your hand. y no en tu mano. Because if you truly believe in God's truth, Porque si realmente crees en la palabra de Dios, his seal will reflect the works of your hands. su sello reflejará las obras de tu mano. Because it is truly a reflection of the works of your mind. Porque verdaderamente es un reflejo de las obras de tu mente. Your forehead is the seat of the mind. Tu frente es el asiento de la mente. It is what you think Es lo que piensas and where you make decisions. y ahí es donde tomas decisiones. This is where your morals and standards and convictions are formed and held. Aquí es donde se forman y se sostienen morales, normas y convicciones. Turn with us Vayamos a Isaías 58:12. to Isaiah 58:12-14. And it says, And they shall be of thee shall build the old waste places, and thou shalt raise up the foundation of many generations, and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Verse 13, And if thou turn thy foot away from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord, honourable, and thou shalt honour him, not doing thy own ways, nor finding thy own pleasures, nor speaking thine own words. El 13 dice, si retrajeres del día del reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Verse 14, Then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken it. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. This is a message that has been told since sin entered the world. Este es un mensaje que se ha dicho desde que el pecado entró al mundo. And this is the message that Jesus, Y este es el mensaje que Jesús, the repairer of the breach, el reparador de brecha, the restorer of paths to dwell in, also taught. el restaurador de caminos para habitar, él enseñó. After Jesus ascended to heaven, Después de que Jesús ascendió al cielo, Paul said that the gospel had been preached to the whole world. Pablo dijo que el evangelio había sido predicado en todo el mundo. However, there was a great falling away, Sin embargo, hubo una gran apostasía and the dark ages that began. y comenzó la edad oscura, A time of great darkness of spiritual understanding. un tiempo de gran oscuridad de la comprensión espiritual. But in the 1800s, Pero en el siglo 1800, God shed light all around the world with the same message. Dios arrojó su luz en todo el mundo con un mismo mensaje.
A message for us to be the repairer of the breach and the restorer of paths to dwell in. Un mensaje para que nosotros seamos el reparador de brecha, el restaurador de camino para habitar. This message can also be found in Revelation 14 verses 6 to 12. Este mensaje se encuentra también en Apocalipsis 14 del 6 al 12. Revelation 14 verses 6 to 12. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwelled on the earth, and to every nation, kindred, and tongue, and people. Apocalipsis 14:6 dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come, and worship him that made the heavens and the earth, and the sea and the fountains of waters. Diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Verse 8, and there followed another angel, saying, Babylon has fallen, that great city, because she has made all nations drink of the wine of wrath of her fornications. El 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. And verse 9. Y el versículo 9. And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast in his image, and receive his mark in his forehead or in his hand. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they will have no rest day or night, who worship the beast in his image, and whoever receiveth the mark of his name. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y su imagen. Nadie que recibe la marca de su nombre. And verse 12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Y el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. We have been called to be like Jesus. Hemos sido llamados a ser como Jesús. We have been called to walk the path of Christ. Hemos sido llamados a recorrer el camino de Cristo. We too are to be the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. Nosotros también deberíamos de ser el reparador de la brecha, el restaurador de caminos para habitar. Human effort without the guidance and power of the Holy Spirit will come to nothing. El esfuerzo humano sin la guía y el poder del Espíritu Santo no llegará a nada. However, Sin embargo, God still requires a willing servant to work through. Dios todavía requiere que un siervo dispuesto a trabajar. Remember, Y recuerda, God does not call the qualified, Dios no llama a los calificados, but qualifies those who he calls. pero califica a aquellos a quienes Él llama. When we start to comprehend the grace Christ has extended to us, Cuando empezamos a comprender la gracia que Dios nos ha extendido, how can we not go where he leads? ¿cómo no podemos ir a donde Él nos llama? Turn with us to Romans 8, verse 38 and 39. Veamos a Romanos 8, versículo 38 y 39. Romans 8, 38 and verse 39.
And it says, "For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come." Porque lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, Nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesus is the restorer of the breach, the restorer of paths to dwell in. Jesús es el reparador de la brecha, el restaurador de caminos para habitar. We need to reflect and look upon Jesus. Necesitamos reflexionar y mirar a Jesús. This is something we need to reflect each and every day. Esto es algo que debemos reflexionar todos los días. However, we've been given this time of year of Christmas Sin embargo, hemos sido dados este tiempo de Navidad as a greater opportunity to share our faith and belief of and in Jesus. para tener una mayor oportunidad de compartir nuestra fe y creencia en Jesús. This time of year Esta época del año is a great opportunity for us to be Jesus' repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. es una gran oportunidad para que seamos el reparador de la brecha, el restaurador de caminos para habitar de Jesucristo. This is the message for the last generation. Este es un mensaje para la última generación. Jesus, whom we are celebrating at this time, Jesús, al que estamos celebrando en este tiempo, is coming soon, viene otra vez, and very soon. pronto y muy pronto. Those who want to be prepared and help Aquellos que quieran estar preparados y quieran ayudar, help to be the repairer of the breach, the restorer of paths to dwelling. aquellos que quieran ayudar a ser el reparador de brecha y el restaurador de caminos para habitar. Stand with us as we close in prayer. Pónganse de pie conmigo mientras oramos. Dearest Heavenly Father, Padre Celestial, Lord, we just want to thank you and praise you. Señor, te queremos dar gracias y adorarte. We thank you that Jesus came as a baby for us. Te damos gracias porque vino Jesús como un bebé And he also became a man. y se hizo hombre And he became the repairer of the breach. y se hizo el reparador de la brecha And he restored the pathways for us to walk along. y restauró las sendas, el camino donde habitamos. Lord, we thank you for the grace that you've extended to us. Te damos gracias por la gracia que tú nos has extendido, Even though none of us deserve it. aunque ninguno de nosotros lo merece. Lord, help us to comprehend that grace that you have given us. Ayúdanos a comprender la gracia que tú nos has dado, Your mercy and your love. tu misericordia y tu amor. Help us to extend our hands to those around us. Ayúdanos a extender nuestra mano a aquellos alrededor de nosotros. And Lord, help us to shed light into this darkened world. Ayúdanos a mandar tu luz a este lugar oscuro, a este mundo oscuro. And with joy in our hearts, Y con gozo en nuestro corazón, that we'll share the good news que también compártanos las buenas nuevas, that Jesus is coming soon que Jesús viene pronto to take us home, a llevarnos a nuestro hogar, to be with you for all eternity. para estar contigo por toda la eternidad. And we ask this all Y te lo pedimos todo, in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén.